Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Jesús David Rincón Puche. En este video les voy a explicar cómo resolver ecuaciones diferenciales de primer orden utilizando el método de Runge-Kutta, uno de los métodos numéricos más utilizados para resolver este tipo de ecuaciones. Se puede utilizar también, además, para explicar ecuaciones de segundo orden. Sin embargo, nos vamos a enfocar en las de primer orden. Para esto, he escrito este notebook en Jupyter, el cual está dividido en tres partes. Primero, el problema que vamos a resolver, que en este caso van a ser las ecuaciones del Octavolterra. Segundo, explicaremos el método numérico en detalle, que es el método de Runge-Kutta. Y tercero y último, por supuesto, mostraremos la solución de estas ecuaciones utilizando el método de Runge-Kutta, para mostrar el poder que tiene este. Muy bien. Entonces, primero, las ecuaciones del Octavolterra son un grupo de ecuaciones diferenciales no lineales que utilizadas en la dinámica de biología para explicar el comportamiento entre dos especies, usualmente entre un depredador y una presa. Acá, X representa a la presa, Y al depredador, y alfa, beta, delta y gamma representan parámetros de interacción que ocurren entre estas dos especies. Por ende, las dos ecuaciones diferenciales están definidas de la siguiente manera: dx dt, es decir, la variación de las presas con el tiempo es igual a delta por x menos beta xy, y de y de t, es decir, la variación de las presas con el tiempo es igual a delta xy menos gamma y. Para eso entonces utilizaremos el método de Runge-Kutta. El método de Runge-Kutta es un método de solución iterativa, es decir, que vamos recorriendo todos nuestros tiempos y con esas iteraciones vamos llenando los espacios que hay en Y. En este caso usaremos el método de Runge-Kutta orden cuarto, que eh, nos dará un problema de valor inicial. Entonces, supongamos que tenemos una derivada de alguna función arbitraria que está definida por una función que tiene como parámetros el tiempo y por supuesto puede estar ubicada en algún valor específico de esta función, y una condición inicial en el tiempo inicial dada por y0. Entonces, para poder hacer este método simplemente haremos lo mismo que hacemos en Euler, es decir, que desde la definición de la derivada, que partimos de y de n más 1 menos y de n sobre t sobre h, agregaremos unos pesos que estarán definidos por unas constantes llamadas K1, K2, K3 y K4, que explicaré brevemente, que ayudarán a mejorar la precisión de esta solución. Básicamente, Runge-Kutta es escoger el método Euler y mejorar la precisión del mismo. Entonces, dicho eso, como podemos ver en esta línea, el siguiente paso de nuestra función estaría dado por nuestra función en el paso y el delta de tiempo multiplicado por un promedio de pesos relacionados con estas constantes K1, K2 y K3 y K4 que mencioné anteriormente, las cuales están definidas de la siguiente manera. K1, como lo haríamos en Euler normalmente, es decir, f evaluada en el tiempo y en la posición, es decir, cuánto vale y en esa posición. K2 es movámonos un poquito más y tomemos en cuenta la corrección anterior. K3 es lo mismo que K2, pero ahora tomamos en cuenta la corrección de K2 y no la de K1. Y K4 es, tomemos en cuenta un desplazamiento ya total con la corrección de K3. Dicho eso, mostremos cómo resolver estas ecuaciones diferenciales utilizando Python. Lo primero que tenemos que hacer es importar NumPy y Matplotlib. Como estamos usando Jupyter Notebook, tenemos que aplicar el Matplot inline para que así las gráficas sean lo mejor posible. Si estamos en un script normal de Python, como mostré ahora mismo, no necesitamos usar este comando. Una vez que hagamos eso, ahora tenemos que definir nuestra función. En este caso lo haremos como se hace usualmente en Python. Simplemente definimos una función que va a tener de entrada el vector de posición, es decir, x y y, que en este caso pues dije posiciones, pero realmente es el vector que explica cómo aumentan la presa de los depredadores, más los parámetros. Los parámetros normalmente vienen escritos como un diccionario, una estructura que mostraré más adelante, pero con la que yo espero que ya estén familiarizados. Entonces simplemente cogeremos y del diccionario sacaremos alfa, beta, gamma y delta,
y definiremos nuestra función de derivadas como un arreglo que tiene, por supuesto, alfa por x0, es decir, por x, menos beta por x por y claramente delta por x y menos gamma por y, como definimos anteriormente en las ecuaciones de delta Volterra. Una vez hacemos eso, definimos nuestro método de Runge-Kutta, que básicamente nos servirá tanto para funciones que tengan uno o más variables. En este caso la definimos y simplemente le vamos a poner de entrada f, que es nuestra ecuación diferencial de primer orden, x0, que es el vector en este caso, que contiene las cantidades iniciales de nuestros operadores y nuestras presas, el tiempo inicial, el tiempo final y por supuesto el delta de tiempo. Una vez que hagamos eso, tendremos acá que el tiempo es simplemente un arreglo que está creado desde el tiempo inicial al tiempo final con un paso de tiempo. Luego veremos que nuestro número de muestras es simplemente el tamaño del vector. Diremos que el tamaño de muestras que tenemos es simplemente el tamaño que tenemos cuando iniciamos la entrada, en este caso 2, y haremos un vector que nos dé todo cómo va evolucionando esto con el tiempo, usando la función de numpy zeros para agregar un arreglo de ceros que tenga dimensiones, el tamaño en el tiempo y el tamaño en el espacio. Finalmente definiremos la primera colección de predadores y de presas usando nuestra entrada de presas iniciales. Por último, simplemente haremos un for loop, es decir, empezaremos a correr por toda la cantidad de tiempo, le quitamos -1 porque recordemos que en Python empezamos en 0, definimos K1, K2, K3 y K4 y vamos así llenando todas las posiciones. Una vez hecho eso, devolveremos los vectores de posición y de tiempo porque aquí solamente tenemos de entrada las posiciones iniciales y finales, no el tiempo, se podría cambiar para que entren los tiempos. Finalmente, por supuesto, ya simplemente haremos una solución, como les mencioné, los parámetros son un diccionario, es decir, algo que tiene función de par valor, en este caso, qué etiqueta tiene, qué llave tiene y qué valor tiene, bla, 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 como funcionan acá, con beta, con gamma y con delta. Por último, simplemente decimos que nuestra función va a ser la función que definimos arriba con x, que es una entrada que ponemos, más los parámetros, y t no lo necesitamos porque t va a estar implícito en el Runge-Kutta. Una vez hacemos eso, definimos los valores de t inicial, t final, delta t, que en este caso si lo hacemos más pequeño la precisión va a mejorar, pero el consumo va a ser mayor. Y por último vamos a graficar estas soluciones usando Matplotlib, en este caso subplots, para poder tener cómo van cambiando las presas y los depredadores y cómo es el comportamiento entre estos. Así podemos ver que claramente siempre van a aumentar las presas siempre van a aumentar las presas con los depredadores, lo que tiene sentido, siempre debe haber más presas que más depredadores, y a medida que van aumentando las presas, los depredadores van a aumentar. Bueno, dicho eso, espero que esto les haya explicado y les haya dado una idea básica de cómo sería esto y por supuesto puedan aplicarlo para diferentes problemas que se encuentran a lo largo de su carrera. Muchísimas gracias.